Dentro del contexto de la filosofía del derecho, en esta oportunidad nos toca analizar un caso importante que se llevó a cabo en el Perú, denominado el caso de esterilizaciones forzadas en el Perú. En esta oportunidad lo que pretendemos es justamente analizar y resolver un caso concreto de la realidad peruana aplicando propuestas jurídicas y filosóficas, particularmente de Francisco Miró Quesada, elaborando una propuesta política, jurídica y económica en el Perú. Quien les habla es Luis Alberto Carrasco Mena. Empecemos. Como les mencionaba, el caso que vamos a tratar es las esterilizaciones forzadas en el Perú. El fallo de la ONU sobre esterilizaciones forzadas se llevó a cabo en octubre de 2024. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer falló a favor de mujeres peruanas víctimas de esterilizaciones forzadas durante la década de 1990. El comité instó al gobierno peruano a acelerar las investigaciones y proporcionar reparaciones integrales a las víctimas. Bajo este contexto, el análisis filosófico y jurídico de Francisco Miró Quesada va a permitir ver la relación que existe entre los derechos humanos y la justicia reparable. Si bien es cierto, este caso es emblemático en la violación de los derechos humanos cometidos en la década del 90 bajo un programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar que fue promovida durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, ¿no?, indican que existen datos que son bastantes, que deben de alguna manera tenerse en consideración, como el caso de 270.000 mujeres y 22.000 hombres que fueron sometidos a esterilizaciones sin su consentimiento, principalmente de poblaciones indígenas y rurales, ¿no? Asimismo, si nosotros vamos a enfocar este caso desde el punto de vista filosófico y jurídico, lo que tenemos que ver es la teoría del derecho justo de Francisco Miró Quesada, que va a resultar relevante para comprender la necesidad de un marco teórico que garantice la protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana. Como les mencionaba, el contexto de la organización se da dentro de la década del 90, donde el gobierno implementó políticas de control de natalidad, donde percibía bajo el argumento de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, lamentablemente, estas fueron derivadas en otras circunstancias que vendrían a ser las ejecuciones de esterilizaciones que venían a ser forzadas, afectando especialmente a mujeres de comunidades rurales, indígenas y de bajos recursos, ¿no? Y lo peor de todo es sin conocimiento alguno. Dentro de este contexto existen múltiples organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que han impulsado la lucha para la reparación de las víctimas y la sanción de los responsables. Entre ellos tenemos la Defensoría del Pueblo, la Coordinación Nacional a nivel de los humanos y el Instituto Nacional han documentado y denunciado estas violaciones a los derechos reproductivos. Si nosotros vemos este caso, podemos de alguna manera dar un enfoque a la filosofía del derecho. Por ejemplo, en el caso del siglo XX se produjo una evolución en el Perú, donde en las primeras décadas predominó el positivismo jurídico, que veía la ley como la única fuente de derechos sin considerar su adecuación a principios de justicia y equidad. Con la promulgación de la Constitución de 1963 se fortaleció el papel del Estado en la regulación de los derechos ciudadanos, aunque con limitaciones en su aplicación efectiva. Posteriormente, la Constitución de 79 se introdujo ya una visión más garantista, incorporando derechos humanos y la participación democrática como ejes fundamentales del derecho peruano. Tras el retorno de la democracia del gobierno de Alberto Fujimori, se reforzó la influencia de corrientes como el anarquismo y el nacionalismo en la legislación peruana. Caso de la Constitución de 1993, aún vigente, ¿no?, pero de alguna manera ha sido objeto de reformas que buscan fortalecer la protección de los derechos fundamentales. En la actualidad, el derecho en el Perú se enfrenta a un desafío de garantizar una justicia efectiva, particularmente en casos como el que mencionamos, de las ejecuciones forzadas, donde la responsabilidad estatal y la reparación de las víctimas deben ser un debate importante a nivel jurídico, ¿no? En tal sentido, nosotros vamos a poder dar un mayor detalle a la aplicación de esa teoría de Miró Quesada. Miró Quesada, ¿qué enfatiza? ¿Qué es lo que menciona? Dice,
el racionalismo crítico y la necesidad de un derecho que debe estar basado en la dignidad humana y en la ética. Su concepción de este derecho debe ser justo, donde exige la adecuación de las normas a principios de equidad y justicia social, promoviendo una legislación que no sea solo legítima, sino también moralmente aceptable. En el caso, por ejemplo, de las utilizaciones forzadas en el Perú, es un ejemplo claro de cómo una política estatal puede ser legal, pero profundamente injusta y violatoria de los derechos humanos. Entonces, la aplicación del pensamiento de Emilio Quesada va a permitir cuestionar la validez de este tipo de normas y resaltar la necesidad de un enfoque de justicia material en la legislación peruana. Como vimos anteriormente, los casos que de alguna manera son importantes tenerlos en consideración a razón de las instituciones forzadas que se llevaron a cabo, ¿no? Francisco Miro Quesada entonces desarrolla una teoría jurídica que está basada en el razonamiento crítico, en la que enfatiza que el derecho debe ser constante, evaluación y de alguna manera una reformulación para ajustar las necesidades de la sociedad y garantizar la dignidad humana. A pesar de que hay múltiples denuncias y esfuerzos por lograr una justicia, solo en el 2024 el Comité de la ONU, como mencionaba anteriormente, falló instando al Estado peruano a otorgar reparaciones integrales, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos observar que el análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho de Emilio Quesada, en el caso de las restituciones forzadas, va a demostrar la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población frente al abuso del poder estatal, ¿no? Como hemos visto. Y entonces la aplicación de esa teoría del derecho justo de Emilio Quesada va a evidenciar la necesidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas, así como reformar las instituciones para evitar la repetición de los hechos. En tal sentido, la aplicación de la teoría del derecho justo de Emilio Quesada en la realidad peruana enfatiza la necesidad de evaluar las normas y políticas de una perspectiva de equidad. Lo que nosotros de alguna manera debemos ver en lo que sabe en el derecho justo es fundamentar la racionalidad y la ética, asegurando que estas normas jurídicas no sean arbitrarias ni impuestas de manera autoritaria. La aplicación en su teoría en este caso pone en manifiesto que el Programa Nacional de Reproducción, Planificación Familiar implementado por el gobierno de Alberto Fujimori lamentablemente vulneró los principios esenciales del derecho justo al utilizar criterios, ¿no?, que de alguna manera han sido afectados en los derechos individuales de la población. Entonces, nosotros vemos que hay diversos tipos de teorías que de alguna manera nos contribuyen a poder abordar los diversos tipos de problemáticas que están dentro de la realidad peruana. Mencionamos algunas corrientes filosóficas, como el caso del positivismo jurídico. Esta corriente representada por Kant, que se sostiene que el derecho debe basarse en normas escritas y jerárquicas. Para mejorar el derecho peruano, propone fortalecer el marco normativo, asegurando que las leyes sobre los derechos humanos sean claras y vinculadas. El naturalismo, que basado en la idea de un derecho inherente a la naturaleza humana, promovida por Tomás Aquino y John Phoenix, recomienda incluir principios de justicia natural en las decisiones para evitar fallos que prioricen lo formal sobre lo otro. Y el derecho garantista, propuesta por Luigi Ferrajoli, aboga por un derecho que asegure la protección de los derechos fundamentales. Se recomienda entonces implementar un sistema judicial más accesible y eficiente para garantizar la justicia efectiva a las víctimas. En tal sentido, luego de haber podido abordar este caso con los aportes principalmente de la teoría que hemos planteado, entonces vamos a llegar a las siguientes conclusiones. El Estado peruano ha fallado en garantizar los derechos reproductivos de las mujeres víctimas de utilizaciones forzadas. La teoría de Emilio Quesada resalta la importancia de un derecho justo que debe centrarse en la reparación y prevención de abusos de poder. La justicia reparadora es fundamental para restablecer la dignidad de las víctimas y fortalecer la confianza en el sistema jurídico. Y las distintas corrientes filosóficas jurídicas ofrecen herramientas para mejorar el sistema legal peruano, desde el fortalecimiento normativo hasta la aplicación de principios de justicia. En tal sentido, luego de poder abordar, ¿no?, este caso tan importante, realizada, ¿no?, llevado a cabo, lamentablemente ocasionado en la realidad peruana, nos atrevemos a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, implementar mecanismos efectivos de reparación y compensación para las víctimas. Reforzar el marco normativo para tipificar las esterilizaciones forzadas como el caso del delito imprescriptible. Fortalecer las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos en el Perú. Y finalmente, incorporar la educación en derechos humanos y género en los programas educativos nacionales.
Finalmente, lo que de alguna manera trae consigo, ¿no?, la importancia de poder resaltar las teorías filosóficas, ¿no?, aplicadas al derecho para de alguna manera abordar los sistemas ¿no?, que de alguna forma nos lleven a lo que es una equidad y una igualdad y no se generen mayores injusticias. Muchas gracias.